Amén. Vamos a continuar con nuestra serie Él es Dios. Eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Él es Dios? Fíjense que habla de un singular, Él. No dice ellos son Dios, sino que dice Él es Dios. ¿Cuántos creen que Él es Dios? Amén. Hemos estado aprendiendo acerca de nuestro único y gran Dios. Él es el único y gran Dios, ¿verdad? Hemos aprendido a través de esta serie, ya no sé ni cuántos meses llevamos, tal vez mucho tiempo, tal vez casi un año, pero hemos estado hablando acerca de sus atributos, acerca de la forma en que Dios obra, acerca de la manera en que Dios ha instaurado su adoración. Hemos conocido sus atributos. Estamos hablando ahora acerca de la Trinidad. Esto es un tema, una doctrina importante, fundamental dentro del cristianismo, que no debemos ignorar, que tampoco podemos estudiar de manera superficial. Debemos ir a las profundidades para no cometer errores al momento de nuestra adoración. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá queremos ser agradables delante del Señor y hacer las cosas como Dios lo ha puesto, como Dios lo ha establecido, ¿verdad? Así es. Queremos hacer las cosas como Dios lo ha establecido. Y estamos hablando acerca de la Trinidad, palabra que no aparece en la Biblia. ¿Se recuerda, no? Lo hablamos. No aparece en ninguna parte de la Biblia la palabra Trinidad. Así que, ¿qué sucederá con esto? Bueno, lo hemos aprendido y hemos entendido que si bien la palabra Trinidad no está explícita en la palabra del Señor, sí está toda la enseñanza del Dios Trino. Un Dios que se manifiesta de maneras diferentes, pero sigue siendo el mismo y único Dios. No comprender que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios ha llevado a muchas falsas doctrinas, sectas, a enseñar algo, por supuesto, herético, algo erróneo. Y nosotros como cristianos debemos estar muy bien fundamentados en esto. Probablemente la doctrina de la Trinidad para muchos cristianos, sobre todo los que somos más viejitos en el Evangelio, no nos produce ningún problema. Pero hoy día usted debe saber que hay muchas ideologías dentro del mismo cristianismo, ¿verdad? Que están enseñando cosas que hacen muchas veces titubear el caminar de muchos cristianos. ¿Sabe por qué sucede? Porque no estamos estudiando la Biblia. Por eso es importante ir a la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestra lámpara en nuestro camino? En este camino cristiano, es la palabra del Señor. Así lo dice el Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra. El otro día, ayer, yo iba camino al lugar que el Señor nos dio para pronto vivir y el camino es de tierra y a veces hay unos socavones, ¿verdad? Y uno si no ve qué sucedería, me caigo. Y mi papá me decía, aquí te dais vueltas, ¿verdad? Te caí, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿verdad? Digo, sí, en realidad. Y miraba, ¿verdad? Y claro. Pero yo decía, menos mal que este auto tiene buenos focos, ¿verdad? Entonces uno puede mirar bien para el camino y conocer el camino a la vez, ¿verdad? Me da más seguridad. Entonces, es importante la lámpara en nuestro caminar. ¿Cómo será el caminar en este mundo? ¿Será de luz o será un camino oscuro? ¿Cómo lo ve usted? Es un camino muy oscuro. Es un camino difícil en este caminar cristiano. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, esta lámpara que es la palabra del Señor. Y usted y yo debemos aplicarla, porque nos vamos a encontrar en este caminar cristiano, en esta carrera que tenemos por delante, nos vamos a encontrar verdaderos socavones que están listos y dispuestos para hacernos caer. ¿Sabe lo que sucede cuando alguien cae en un socavón? Yo ahora he podido conocer esto, porque acá no sucede esto, pero ahora he podido ver estos tremendos socavones que se hacen en los cerros, en lugares de campo, y son realmente peligrosos. Podría morir una persona. Un cristiano podría morir si no tiene bien fundamentada su fe en la palabra del Señor, porque van a venir muchos vientos de doctrinas que van a comenzar a soplar. Y ahí van a quedar. Por eso es importante que podamos estudiar la palabra, ¿verdad? Por eso les damos énfasis al estudio de la palabra. Esperamos Dios mediante en marzo ya iniciar todo nuestro programa de estudio como iglesia. Así que, hermanos, los invitamos a que
nos metamos ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Para que cualquier servicio, lo que usted haga, hágalo en la palabra del Señor, ¿verdad? El otro día yo limpiaba este lugar y yo me iba a poner ya al tiro a barrer, ¿verdad? Así, echando agua y me acuerdo que tengo que orar al Señor porque también es parte de un servicio, ¿verdad? Y oraba y recordaba la palabra del Señor, me presenté delante del Señor y le pedí disculpas, ¿verdad? Y antes de limpiar este lugar, ¿qué hice? Primero le pedí al Señor que me limpiara a mí, ¿verdad? Porque hasta un servicio tan simple y quizás ni siquiera muy reconocido como es limpiar, aunque yo encuentro que es muy importante, eh, tenemos que hacerlo a la luz de la palabra, entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, los invito, hermano, a que podamos estudiar. Por eso esta serie, Él es Dios. Dios quiere que hoy día le conozcamos, pero no de manera superficial. Porque, ¿se acuerda usted de un personaje en la Biblia llamado Job? Que era íntegro delante del Señor, pero él dice una frase muy importante y muy potente ya al final. Dice, al final después de haber pasado todas las pruebas. ¿Cuál era esa palabra, esa frase? De oídas. Te había oído. Más ahora después de todo lo que le pasó, mis ojos te ven. Necesitamos, hermanos, profundizar en las verdades bíblicas para poder seguir adelante sirviendo al Señor, ¿verdad? Es la palabra del Señor la autoridad. El Espíritu Santo nos capacita y nos da también esa autoridad, pero debemos estudiar la palabra. O si no, vamos a estar como el que copia, como el que no estudia y espera que Dios le ayude en la prueba. ¿Cuántos de los estudiantes aquí están así? El día de la prueba no estudiaron y están, Señor, sóplame la 25, por favor, Señor. En tu nombre, Jesús. El Señor no actúa así, ¿verdad? No, ¿verdad? Y si le fue bien y le achuntó, no era Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros, hermanos, si vamos a predicar la palabra, tenemos que tener esta base importante que es la palabra del Señor, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Es la palabra del Señor. Bueno, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando habla de la verdad, está hablando de la palabra, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Conoceréis la verdad, conoceremos la palabra del Señor y esa palabra nos hace libre. Y esa es la palabra que nos produce fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? Cualquier cosa, no, solamente la palabra del Señor. Esa palabra puede estar impresa en una predicación, en un canto, pero si es la palabra del Señor, eso va a traer fe, esperanza en las personas. Así que yo les animo a que sigamos buscando del Señor. Ya el Señor está ahí hablando a esta nueva serie que vamos a desarrollar, todavía nos falta en esta, pero ya el Señor quiere seguir trabajando con nuestras vidas. En relación a la doctrina de la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad, podemos decir tres afirmaciones que resumen esta enseñanza bíblica, que lo hemos venido repitiendo. Dios en tres personas, cada persona es plenamente Dios. Cuando hablo de persona, estoy hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios en tres personas. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ¿verdad? Y la tercera afirmación es que hay un solo Dios, para que no nos confundamos. No somos politeístas, eso que creen en varios dioses. Un solo Dios. Escucha Israel, Jehová, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo. Uno, ¿verdad? Ok, Dios en tres personas, cada persona es plenamente Dios, hay un solo Dios. En la enseñanza anteriores hablamos acerca de los errores doctrinales en relación a la Trinidad. Se recuerda que hablamos de varias posturas. Hablamos también de la importancia de la doctrina de la Trinidad. Vimos las distinciones que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vimos esa distinción. Y hablábamos que las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones. Son un mismo Dios, pero son distintas funciones. Y estas funciones son primarias al momento de relacionarse con el mundo, con todos nosotros, ¿verdad? Por eso el Padre debe tomar en cierta manera estas figuras para poder nosotros también entender muchas cosas. Hoy vamos a concluir esta enseñanza de la doctrina de la Trinidad aplicándolo también a nuestras vidas, ¿ok? Y hablábamos acerca de las funciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
en la creación, veíamos también las funciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la redención. ¿Sabía usted que Jesucristo murió por usted, verdad? ¿Sí? Pero usted también sabe que en el corazón del Padre estuvo que el Hijo viniera en rescate de la humanidad. ¿Sí? Y también usted sabe que el Espíritu Santo es el que hoy día aplica esa redención en nuestras vidas. ¿Sabe lo maravilloso que es en el mundo espiritual? Bueno, no lo podemos ver, pero qué hermoso debe ser en lo espiritual cuando una persona está recibiendo a Cristo en su corazón, o más bien dicho, reconociendo que Jesús es el Señor. Algo espiritual sucede ahí, ¿verdad? Esas cadenas caen, ¿verdad? Y esa alma es trasladada desde las tinieblas a la luz admirable del Señor. Probablemente en lo espiritual resplandece todo, ¿verdad? No lo sabemos, pero nosotros debemos entender que en ese momento es el Espíritu Santo aplicando esa sangre preciosa de Jesucristo que derramó en la cruz, aplicándola en esa persona, bañándola literalmente de cabeza a pie, ¿verdad? Purificándonos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es hermoso, ¿verdad? Poder comprender esto. Es hermoso poder entenderlo espiritualmente. Por eso dicen que hay fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? ¿Cómo habrá sido su fiesta o mi fiesta? Yo me la lloré toda. Bueno, vamos a hablar hoy día acerca de las personas de la Trinidad, diciendo que existieron eternamente como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. ¿Ok? No debemos pensar que la figura de Dios se fue adaptando. La figura de Dios adaptándose o manifestándose en base a la circunstancia que se iba presentando. Recuerde usted que Dios no se acomoda, Dios no se amolda. Dice la Biblia que Él es inmutable, Él no cambia. Es exactamente el mismo. Muchos cristianos piensan que Dios se va acomodando a las circunstancias. Y por ahí van pensando que como que Dios es más moderno. Algunos piensan incluso que Dios a lo mejor tiene sus redes sociales por ahí, ¿verdad? Y como que se adaptó a esta sociedad. Pero la verdad que no, Dios sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios, por ejemplo, que abrió la tierra para tragarse a los que, usted conoce la historia, ¿verdad? De los tiempos de Moisés. A los que tuvieron algo en el corazón, ¿verdad? Coré. ¿Y qué sucedió? Se los tragó la tierra y fue voluntad de Dios. Ahora, ¿será que Dios ya con el tiempo, pasaron los miles de años y ya como Dios está más viejito, se fue poniendo más como mi papá, ¿verdad? Dulce, a eso me refiero. ¿A qué pensó usted? Mi papá con el tiempo se ha puesto, ¿verdad? Muy cariñoso con los niños, les permite todo lo que a nosotros no nos permitía, ¿verdad? Qué injusto, ¿verdad? Pero bueno, los abuelos son mucho más permisivos y hay personas que piensan que el tatita Dios, ¿verdad? El tatita Dios hoy día cambió. Pero fíjense que el Señor sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que hoy día vivimos en el tiempo de la gracia. No estamos bajo la ley. ¿Qué prefiere usted, la ley o la gracia? Para algunas cosas la ley, para otras la gracia. Miren, vivimos bajo la gracia, pero no debemos transformar esa gracia en un libertinaje. Es muy importante, hermanos, es muy importante que lo podamos entender, ¿verdad? El Señor no se amolda, el Señor no cambia, ¿verdad? El Señor Dios no se va adaptando a la medida que el tiempo va pasando. Por eso decimos que Dios Padre es creador en el principio de todo. Dios Padre, ¿verdad? ¿Sí o no? No, 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 no. Se lo voy a explicar mejor. A lo mejor yo no me explique bien. A veces pensamos que Dios es el creador, se manifiesta como Padre en el principio, en la creación. Ahí está. ¿Verdad? Estaba yo tratando de arreglar esa idea. Y luego Dios dice, ahora me voy a disfrazar y me voy a manifestar como hijo
¿verdad? Voy a cambiar de postura de padre, ahora soy hijo, ¿verdad? Para venir a la tierra, como el Redentor. Y luego, ahora que ya terminó mi función de hijo, ¿verdad? De Redentor, ahora me pongo como Espíritu Santo, ¿verdad? Y me pongo mi traje, ¿verdad? De Espíritu Santo. Y a contar de Pentecostés lo hago de esa forma. A veces pensamos que Dios se fuera acomodando a la circunstancia, ¿verdad? Como se necesitaba un Salvador, entonces Dios se transforma en un Salvador. Y claro, eso si lo analizamos podría tener en cierta manera un sentido bíblico. Pero nosotros debemos entender que Dios no se amolda a la circunstancia. Estamos en este punto hablando que la Trinidad existió desde el principio de todos los tiempos. O sea, esto estamos diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido según la necesidad. No, siempre. ¿Ok? Siempre han existido como tres personas distintos, un mismo Dios, ¿verdad? Y como hemos dicho también, que hay un solo Dios. Lograr comprender todo lo relacionado a la figura trinitaria de Dios es hoy día y será a futuro probablemente imposible de lograr entenderlo con nuestra capacidad mental. Ustedes y yo no podemos pretender comprender los atributos del Señor. ¿Alguien me puede explicar la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios? Probablemente vamos a poder decir un par de descripciones, de frases, pero ya comprenderlo así como profundamente, cómo se hace eso, probablemente ninguno podamos hacerlo, ¿no? Pero ahí está la fe también. Y también es reconocer que Él es soberano, ¿verdad? Nosotros no tenemos que estar pidiéndole explicación a Dios. Yo creo en ti si tú me muestras a través de una ecuación cómo es que eres Dios. ¿Qué crees que Dios haría con usted? Dios lo va a mirar con compasión. No, no le va a pegar. Dios lo va a decir, bueno, el hijo diría, Padre, perdónalo porque no sabes lo que están diciendo, ¿verdad? Pero entender, tratar de meter a Dios, como dicen en los tiempos míos, en una pipeta, de esto de química, es imposible. Para eso está la fe. Entonces, sin embargo, nosotros podemos postular que desde la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo han existido. Ninguno de ellos ha sido creado. El Hijo fue creado. El Espíritu Santo fue creado. ¿Qué creen ustedes? Es que algunos piensan que el Hijo fue creado al momento de que vino a la tierra, ¿verdad? Pero eso es un error doctrinal, porque el Hijo estaba en la creación. ¿Se acuerda que lo leíamos y lo aprendíamos? ¿Verdad? Entonces hay pensamientos sutiles que pueden estar ahí dando vuelta, ¿verdad? Entonces debemos entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido ¿cuándo? Ni siquiera siempre, porque es algo ya dentro de la eternidad de Dios, no hay tiempo. Y siempre ya es parte de un tiempo, ¿verdad? Por eso le digo que es muy difícil lograr entender todo esto, ¿verdad? Pero ahora usted no se haga una iglesia de la doctrina, de las cosas no entendidas de la Biblia, ¿verdad? Porque hay gente que de repente pierde el tiempo en enfocarse en cuántos árboles habían en el huerto de Adán y Eva, ¿verdad? Y se llevan toda la vida preocupándose de cosas que en realidad no son tan importantes, ¿o sí? ¿O para usted es importante saber cuántos árboles habían? No, ¿verdad? Entonces debemos ir a las profundidades, de las verdades, dejar los rudimentos de lado, que son las doctrinas básicas, y comenzar a meternos en cosas más profundas. Tampoco dice la Biblia, ni lo manifiesta en ningún momento, que existe una competencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a su vez podemos ver una predisposición en ayuda y sometimiento mutuo, en respeto y en admiración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Le ha pasado alguna vez a usted en su matrimonio que pareciera que los papás, sin querer, lo estamos como compitiendo? ¿Le ha pasado, no? A veces uno le dice al hijo, ¿a quién cree más el hijo? Ay, perdón, ¿verdad? ¿Verdad? Y uno comienza como a competir. ¿Quién hace más bien las cosas? ¿Quién enseña mejor? ¿Quién es más dócil o quién es más duro, ¿verdad? Y de cierta manera competimos.
sin una mala intención. Pero en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no vemos estas competencias. ¿Usted ha visto alguna vez al Padre compitiendo con el Hijo? Ya Jesús te ha hecho una carrera a ver quién tiene más poder. Y el Espíritu Santo ahí muestra su poder. No, eso no es así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están desde el principio. No hay competencia en ellos. Al contrario, hay una predisposición en ayuda. Ahí debemos aprender nosotros. Eso no solamente lo debemos saber, tenemos que aprender de esto. Hay una predisposición en ayuda. Hay un sometimiento mutuo ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay respeto y hay admiración. Usted ahí en la Biblia ve al Padre elogiando ¿a quién? Al Hijo. ¿Se recuerda el momento del bautismo de Jesús? ¿Qué es lo que dice el Padre del Hijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, ¿verdad? Vemos al Hijo honrando en obediencia ¿a quién? Al Padre, aprobando sin ningún tipo de cuestionamiento su plan salvífico, porque en el corazón del Padre estaba que el Hijo viniera. Y el Hijo lo aprueba. Dice, heme aquí. Amén. Y bueno, Jesús, el Hijo, que aprueba esto, es el principal actor, por decirlo de esa forma, del plan salvífico, ¿verdad? Recibiendo sobre él también toda la ira del Padre. ¿Sabía usted que Jesús recibe toda la ira sobre su cuerpo? Cuando él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Jesús en la cruz toma el pecado tuyo, mío, de toda la humanidad, lo carga sobre sus hombros, ¿verdad? Recibe ese peso, ya debilitado en lo físico, y el Padre, en cierta manera, se aleja, ¿verdad? Enseñándonos que sin santidad, ¿verdad? No podemos acercarnos a Dios. El pecado con Dios no es compatible. Por eso es importante, hermano, estar a cuentas con el Señor, ¿verdad? Así que aprendamos acerca de esto. Entonces vemos acá armonía en el Padre, el Hijo, obediencia al obedecer el plan salvífico del Padre. Y una vez que es consumado este acto de sacrificio en la cruz, el Padre y el Hijo envían de manera unánimes, ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Como embajador de su palabra y redención sobre toda la humanidad que decida creer en Él. ¿Todas las personas tienen el Espíritu Santo hoy día en su vida? ¿Conoce usted gente que no tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Sí o no? Ahora, nosotros no podemos juzgar la salvación de las personas, ¿verdad? Pero sí la Biblia nos muestra que por sus frutos los conoceremos. Pero no es para que nosotros andemos ahí de verificador, ¿verdad? Validadores, así como cristiano, no cristiano, no, ¿verdad? Pero sí, el Espíritu Santo solamente está presente en la vida de aquel que le ha reconocido y que ha procedido a un arrepentimiento genuino. Así es. No hay otra forma. No hay como media, así como que el Espíritu Santo se metió un poquito, no. O es completo o es nada. Ahora eso no significa que usted o la persona que recibe al Señor en su corazón y recibe el Espíritu Santo, esa persona es perfecta, es perfecto delante del Señor porque lo mira Dios a través de Jesucristo. Pero en cuanto a su vida pecadora, esa persona va a seguir teniendo un trato con el Señor durante toda su vida, ¿o no? ¿Cuántos ya purificados están acá? ¿Cuántos purificados hay aquí? Todos estamos purificados por el Señor, ¿verdad? La pregunta ahora es, ¿cuántos perfectos hay acá? Y se levantó la hermana perfecta, ¿verdad? Había una hermana en una iglesia que se llamaba Perfecta, dijo yo, allá en México, la hermana perfecta. Entonces somos purificados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos justificados por el Señor, pero tenemos acá una gran tarea que cumplir, que tiene que ver con nosotros también, el trato que Dios tiene que obrar en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a entregarle
todas esas áreas al Señor, esas áreas que de repente no queremos soltar, ¿verdad? Su pecado regalón, tal vez, ¿verdad? Eso no debe ser. Por eso hoy día el Señor tiene que hablar a nuestras vidas para que podamos vivir conforme a su voluntad. Entonces, algunas preguntas para nosotros hoy día. ¿Podría Dios Padre haber venido en el lugar de Dios Hijo para morir por nuestros pecados? Voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Podría Dios Padre, haber venido en el lugar de Dios para morir por nuestros pecados? ¿Qué creen ustedes? Otra pregunta. ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios Padre, el Espíritu Santo enviando al Padre, para que muriera por nuestros pecados, para luego enviar a Dios Hijo a poner en acción esta redención? A veces la pregunta uno como que no la entiende mucho, ¿eh? O yo la redacto mal. Pero ¿podrá hacer eso? En resumen, invertir los papeles. En vez de venir a morir el Hijo por nosotros, que venga el Padre. En vez del Espíritu Santo, ser el que aplica esta redención espiritual hoy día, que sea el Hijo, ¿verdad? ¿Podríamos invertir estos papeles? La respuesta en relación a esto es que si bien tenemos un Dios que es soberano, Dios puede hacer como Él quiere, ¿verdad? Pareciera que Dios no estaba dispuesto a materializar su voluntad de esta forma, como el ejemplo que acabo de dar, sino que lo hace en un orden. ¿Sí? Pareciera que Dios nos quiere enseñar algo más que solo saber que existe una figura trinitaria. Porque usted hoy día se va a ir con la enseñanza de que existe Dios en tres personas. Amén, ya lo sé, ¿verdad? Dios es uno y todo eso que hemos aprendido. Pero pareciera que Dios nos quiere enseñar algo más para aplicarlo a nuestra vida. Vamos a ver la primera enseñanza y vamos a hablar acerca del orden de Dios en todo. ¿Sí? ¿Qué cosa? El orden de Dios en todo. La figura trinitaria nos enseña que tenemos un Dios que es ordenado. Jamás veremos nosotros en la historia de la creación o en la Biblia algo que demuestre un desorden, una improvisación de parte de Dios. Y creó Dios el universo y saltaron los planetas, ¿verdad? Y quedó por allá Júpiter y por acá quedó Saturno, ¿verdad? Y la estrella floral, los que veían dibujos animados con los chicos. No, ¿verdad? ¿Fue así o no? ¿Usted ha visto alguna vez un dibujo ¿cómo se llama? Del sistema solar? ¿Qué es lo que es? Primero que todo, un sistema sistematizado, ¿verdad? Hay un orden. ¿Sabía usted que la Tierra está a una distancia perfecta del Sol, en donde si estuviéramos un poquitito más cerca, probablemente estaríamos bastante más morenitos, ¿verdad? Y si estuviera un poquitito más lejos, estaríamos tiritando de frío, ¿verdad? Hoy día, congelados. ¿Sabía usted que la fuerza en que gira la Tierra en su propio eje, ¿verdad? Ese es el movimiento de rotación y traslación. Ok. Ese movimiento, esa fuerza, nos permite estar sentaditos. ¿Se imagina no existiera eso? Yo tendría que estar aquí amarrado, ¿verdad? ¿Cuántos están? Amén, levante las manos, pero no se suelte, ¿verdad? Estaríamos mal delante de adorar al Señor, ¿verdad? Sería terrible. Entonces nosotros vemos acá un orden en todo lo creado. Durante toda la historia, en la creación, en todo, vemos que Dios fue ordenado en la creación, ¿verdad? Todo estaba completamente planificado. De esto debemos aprender. El cristiano debe ser ordenado en su vida personal. ¿Qué es su vida personal? Todo lo que tenga que ver con su persona. En su vida personal, ¿verdad? Y también el cristiano debe ser ordenado en su vida espiritual. ¿Quieren que les dé un ejemplo de orden espiritual o de desorden espiritual? Desorden espiritual, ya veámoslo. Ahí usted ponga, como está la mascarilla, usted ponga cara como de asombro. ¿Cómo es posible que sucedan esas cosas? Desorden espiritual. No leo la Biblia, a veces la leo, a veces sí la leo, un día sí, un día no, ¿verdad?
¿Qué sería el orden espiritual? Tengo un tiempo reservado para buscar de Dios. Ahora, no le digo que usted sea así como gringo, o sea, de Inglaterra para sus cosas, ¿verdad? Pero tener un tiempo destinado para el Señor, para su vida espiritual. A veces como que oro, a veces como que no oro, ¿verdad? Eso es un desorden, ¿o no? Pero un orden sería, Señor, yo quiero todos los días conversar contigo y voy a destinar a lo mejor mi primer tiempo al momento de levantarme, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien lo entiende que quiero dedicarle lo primero de mi vida al Señor, entonces oro en la mañana. Pero a lo mejor está el otro que en la mañana despertamos como medios zombies, ¿verdad? Y nos cuesta despertar, ¿o no? ¿Les cuesta despertar o no en las mañanas? Claro que sí. Entonces, si oro en la mañana muy temprano, a lo mejor voy a orar por cualquier cosa y no voy a entender nada, ¿verdad? No voy a estar con mi sentido. Entonces, Señor, yo a ti te voy a dar al momento de terminar, cuando ya esté todo en paz, quiero orar, Señor, para estar contigo. Eso va a depender de cada uno. Y eso ya habla de un orden espiritual. Pero cuando oramos así como cuando, no sé, cuando pase algo, cuando viene el temblor y nos acordamos de Jesús, ¿verdad? O viene la amenaza de cualquier cosa y nos ponemos cristianos, eso habla no solamente de un desorden, sino que también habla de un oportunismo, ¿verdad? A usted no le gustaría que le dijeran oportunista, ¿verdad? Pero a veces nos comportamos delante del Señor de esa forma. Por eso es importante, hermano, que podamos tener un orden, como lo enseña esta Trinidad, esta figura del orden, lo podamos también tener en nuestra vida espiritual. Ahora, si lo llevamos a nuestra vida personal, usted lo aplica en lo que sea, ¿verdad? Desde el calcetín que va donde van los calcetines, ¿verdad? Hasta ser ordenados en general en todas las cosas, ¿verdad? En nuestra economía, en nuestros deberes, ¿verdad? Debemos ser ordenados los cristianos. ¿Cuántos les falta orden en su vida espiritual? ¿Les falta, no? Ah, bueno, a los que no, gloria a Dios. Yo no les dije levantar la mano, pero bueno, está bien. Ahora, en lo personal, ¿cuánto nos falta orden en las cosas personales, domésticas también, ¿verdad? Entonces tenemos que, oye, sí, tenemos que ser sinceros, pues, hermano, si a la iglesia no vienen los puros perfectos, ¿verdad? Bueno, excepto la hermana perfecta que va allá de México. Pero no solamente nos quedemos en el reconocimiento, sino que quedemos también en la acción, ¿verdad? Dios pone el querer como el hacer. ¿Cuántos quieren ser agradables delante del Señor? Bueno, el Señor nos dice hoy día, ordena tu casa personal, tu casa espiritual, ¿verdad? Para que entendamos que a Dios le gusta el orden. Yo veo a algunos de ustedes que son ordenaditos, ¿verdad? Nuestro hermano Héctor, por ejemplo, ordenadito. Bueno, no sé si en la casa están ordenaditos, ¿no? Pero yo lo veo ordenadito, peinadito, ¿verdad? A veces me dan ganas así de hacerle al hermano, ¿verdad? En el pelo. Pero es su orden, ¿verdad? Su forma. En sus escritorios, ¿verdad? Ordenaditos, ¿verdad? Y si yo voy y le desordeno todo, usted se va a sentir así como mal, ¿verdad? Bueno, tenemos un Dios que es de orden, un Dios ordenadito. Cuando las iglesias no saben adorar a Dios en orden, también eso altera esta figura de Dios, que es un Dios de orden, ¿verdad? Porque los hijos representan a quiénes? A su padre, ¿verdad? Nosotros con mi esposa nos esmeramos por guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Corregirlos, para que también ellos en cierta forma puedan representar lo que nosotros como familia estamos construyendo delante del Señor. Por lo tanto, nosotros como hijos del Señor también reflejamos ante la sociedad como es nuestro Dios. Y si somos desordenados en lo que usted quiera, recuerde, espiritual y personal, de esa forma estamos también mostrando a Dios allá afuera. Y eso es el testimonio. Y el testimonio es la forma en que evangelizamos, ¿verdad? La forma más efectiva de poder evangelizar es con el testimonio, nada más que con eso. Todo lo demás es bien, pero primero es el testimonio. Tenemos que hacerlo de esa forma, hermano. No nos queda otra y así está bien. Va a ser mucho más sano.
Entonces, acá la primera enseñanza es que tenemos un Dios que es de orden. No vamos a profundizar mucho en esto porque ya lo hemos aprendido. Los cristianos no podemos vivir en desorden y esto lo aplicamos a nuestra vida en estas áreas. La figura trinitaria entonces de Dios nos habla de un orden en todo desde el principio. Enseñanza número 2, que relaciona a toda esta enseñanza que hemos hecho. En la figura trinitaria, la función de ordenar, de dirigir y de enviar, fíjense esto, ordenar, dirigir y enviar es aplicativa ¿a qué persona de la Trinidad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Repito, ordenar, dirigir, enviar. El Padre, ¿verdad? Ahí está el Padre, muy bien. El Padre. Perfecto. Entonces, en la figura trinitaria, la función de ordenar, dirigir y enviar es aplicativa a Dios Padre, quien toma esta figura paternal, porque podría haber tomado una forma de jefe, del rey, del gobernador, no sé, de otra figura, pero Dios decide en su palabra tomar la figura de Padre. Importante eso, ¿verdad? Importante esto. ¿Será que Dios aprueba la familia? No solamente Dios aprueba la familia, Dios es el creador de la familia. A Dios no le pareció bueno que el hombre estuviera solo. Dijo, le tengo que hacer una ayuda idónea para que este hombre sea perfecto y feliz. Amén. Damos gracias al Señor por eso. ¿O no? Amén. Pues hermano, amén. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Amén. Que se escuche fuerte, ¿eh? Porque si no en la casa, después va a tener problemas. Entonces, en la figura trinitaria, la función de ordenar, dirigir y de enviar es aplicativa a Dios Padre, quien toma esa figura paternal para aplicarla, para aplicar sus funciones, enseñándonos entonces de un orden. El Padre es el que ordena, dirige, ¿verdad? Y envía al Hijo. De esta figura paternaria de Dios se modela toda la paternidad humana. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 3, versículo 14. Usted ya estaba diciendo qué pasó con el texto bíblico. Bueno, acá vamos a comenzar. Efesios capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice? Dice así, Efesios 3, 14. Tal vez va a estar ahí proyectado. Ahí está. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Quién está escribiendo acá, Efesios? Pablo, ¿verdad? Pablo escribe entonces esta carta. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Jesús. Y dice que dobla sus rodillas ¿ante quién? Ante el Padre, Dios Padre. Y el versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nos está enseñando, acá hay un contexto mucho más profundo, pero también nos está enseñando que esta figura, ¿verdad?, de orden y de familia es aplicativa para toda familia en los cielos y en la tierra. Como padres de nuestros hijos, debemos aprender el modelo bíblico manifestado en la Trinidad. A lo mejor usted decía, ya me quedo con la enseñanza de la Trinidad, pero ¿cómo la voy a aplicar ahora yo a mi vida ya personal y espiritual? Aquí está. Debemos entender este modelo bíblico y tenemos que tener en el corazón la intención de aplicarlo a nuestra función, ¿verdad? Nuestra figura como padres. Hoy en día, como decía yo que como padres debemos comprender este modelo bíblico, ¿ok? Hoy día en la sociedad hay una crisis en relación a los roles de la familia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sin duda, ¿verdad? Yo veo a los chicos ahí de pronto en la calle, ¿verdad? En el supermercado uno se los encuentra, en la feria navideña, ¿verdad? Y pareciera que los padres no son padres, sino que son esclavos o amigos hacia la par, ¿verdad? De los hijos. Hoy día la sociedad está pasando una crisis tremenda porque la figura paterna bíblica, por supuesto, no se está cumpliendo. Ahora, miren, fíjense que yo no estoy diciendo con esto que la figura paterna que existía tal vez de sus papás, de sus abuelos,
era la correcta, porque tampoco lo era. Padres que no se preocupaban por sus hijos, o tal vez eran muy estrictos, lejanos, algunos golpeadores, ¿verdad? La agresividad existía en aquellos tiempos, mucho más incluso que ahora, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo que ni esa ni esta sea la correcta. Tenemos que ir a la palabra del Señor, ¿verdad? Hay que remontarnos mucho más atrás, no quedarnos solamente con eso, ¿verdad? Hoy día la sociedad está en una crisis en relación a los roles de la familia. Gran parte de los padres no están cumpliendo su rol en la familia que Dios te ha permitido formar. Nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor. ¿Sabía usted o no? Hicimos nosotros una serie, ¿cómo se llamaba la serie? Familia Cristiana, ¿no? En la serie Familia Cristiana hablamos acerca de nuestro rol, ¿verdad? Como padre, y entendimos algo muy importante. La frase de esa serie es, tu familia, mi familia, es tu ministerio principal. Ministerio significa servicio. Entonces, lo más importante delante de Dios es la familia. No es que tú seas el hermano más destacado dentro de la iglesia. Si eso es así, gloria a Dios. Amén, ¿verdad? Pero lo más importante es, delante de Dios, tu familia. Lo primero que Dios nos va a pedir cuenta en el tribunal de Cristo es por nuestra familia. A veces los hijos o la esposa, el esposo, puede ser que no sean conforme al corazón de Dios. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú no hayas hecho el trabajo que debes hacer delante de tu familia. Ya la decisión es personal. Yo he visto muy buenos padres y muy malos hijos. ¿Ha visto usted eso, no? Puede dar eso, pero ese es otro tema. Eso es harina de otro costal. Pero hoy día la iglesia, la familia está en crisis, ¿verdad? Al igual que Dios, el padre de familia, el varón, debe ordenar, debe dirigir y debe enviar. Me complicó esto, ¿verdad? Hoy día porque hay mucho conflicto en el tema del machismo también, ¿verdad? Pero yo no quiero que usted se confunda. Al igual que Dios, el padre de familia, el varón, debe ordenar, dirigir y enviar. Lo peor que puede suceder es un padre ausente de su rol espiritual, de su rol afectivo, de su rol material, ¿verdad? Y formativo de sus hijos. Los padres debemos involucrarnos, porque aquí hay un tremendo error y dejamos solamente el trabajo ¿a quién? A la esposa. Eso es machismo, ¿verdad? Eso sí. Eso es más que eso es un abuso, ¿verdad? Debemos los padres interesarnos por nuestros hijos. Pero tiene que estar presente en todo esto, como le decía, en lo espiritual, compartiéndole tú la palabra del Señor, porque a veces los padres, el papá dice, pero si en la iglesia, ahí están los niños arriba en la escuela dominical, ¿verdad? Y la maestra le enseña. No es una obligación de la iglesia hacer una escuela dominical. ¿Sabían ustedes eso, no? Que la escuela dominical, de hecho, no está no está ni en la Biblia. Y haréis escuelas dominicales, ¿verdad? Y sacaréis a los hijos de vuestros cultos y os haréis pepitos, ¿verdad? Y no, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Obviamente uno lo hace por sentido común para que los niños, para que ustedes puedan estar más tranquilos y los niños puedan aprender algo, ¿verdad? Está bien. Pero lo que sucede acá en la iglesia es que nosotros le vamos a ayudar nada más, ¿verdad? Apoyar en la función que usted como padre debe hacer con sus hijos. ¿Cuál es esa función? Instruir al niño, ¿dónde? En la palabra del Señor, instruye al niño en el camino, ¿verdad? ¿Para qué? Puede ser que hoy día usted no vea los resultados. Y el hijo le sale rebelde y malo, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿cómo, Señor Jesús? Qué malo. Si usted sigue sembrando esa palabra, fíjese que la Biblia dice que esa palabra no va a volver vacía y tarde o temprano esa palabra va a dar un fruto. Muy bien. ¿O no, hermana Carmen? ¿Dónde está la hermana Carmen? Ahí está. ¿O no, hermano Felipe? Todavía sigue orando la hermana Carmen. Muy bien, ¿verdad? Entonces el Señor hace una obra en el momento que Él cree.
Usted como padre debe cumplir esa función espiritual. No desatienda a sus hijos de lo espiritual, ¿verdad? Usted como padre es el encargado de guiar a sus hijos en lo espiritual. Esto es muy importante, ¿verdad? Debemos nosotros llevarlos a la oración. Debemos nosotros tener tiempo para conversar en familia, ¿verdad? Con nuestros hijos en relación a las cosas del Señor. No debemos permitir que otros sean los que le entreguen esa, esa riqueza espiritual. ¿Sabe por qué? Porque hoy día la cosa está complicada en lo espiritual. Hay muchas doctrinas falsas. Entonces usted tampoco puede decir, ah, sí, qué bueno, dale. No, porque usted es responsable delante de Dios. Y aunque usted lo hizo de muy buena forma, Dios le va a pedir cuentas a usted porque usted no supervisó. Esto es exactamente lo mismo cuando le pasamos el celular a los hijos para que vean los monitos, el juego, y después nos encontramos que los hijos vieron algo que no debían y nosotros no estábamos ni siquiera enterados, ¿verdad? No puede ser eso. Esa no va a ser una justificación delante del Señor, ¿o sí? Mira, hoy día existen tecnologías, ¿no? ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Cómo se llama? Family Link. Ahí usted tiene una herramienta, ¿verdad? Nosotros lo tenemos a nuestros hijos, no los vamos a meter en no vas a... El celular es del diablo, ¿verdad? A propósito, ayer Vicente me borró el WhatsApp. Estoy sin WhatsApp. No encontró nada más bueno que borrarme el WhatsApp. Pero a través de tecnologías podemos restringir los tiempos, podemos restringir lo que ellos ven y podemos fomentar que vean cosas que les sirvan, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que los hijos solamente tienen que estar ahí puro jugando, pero fíjense que la tecnología también puede ser buena si se hace con responsabilidad y se hace de una manera sabia, ¿verdad? Evitar que sus hijos sean tecnológicos en realidad es un problema porque van a tener que desarrollarse en una sociedad tecnológica, ¿verdad? Entonces hay que tener un equilibrio, pero hay que ser sabios delante del Señor. Y hay edades y edades, ¿verdad? Así que como a los 20 años más o menos ya ahí su hijo puede tener un celular. No, seamos sabios, ¿verdad? Seamos sabios. Pero hermanos, miren, lo que sucede detrás de esa pantalla es terrible, es complicado. Porque usted y yo hemos estado expuestos a todo eso, ¿verdad? Y nos deja un daño tremendo en el corazón espiritual, de cosas que uno puede ver, que puede escuchar. Por eso es importante que los padres seamos los que cumplimos esa función. No deleguemos esa función al Espíritu Santo, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que estar presentes en la vida espiritual, en la vida espiritual, en la vida afectiva de nuestros hijos, en lo material, siendo proveedores, y también en la formación de toda área de nuestros hijos. Amén. No lo deje ahí. Seamos parte, ¿verdad? Si usted y yo no somos muy tecnológicos, aprendamos, ¿verdad? El hermano Luis ha aprendido ahí el Zoom, ha aprendido cosas, ¿verdad? Aprendamos para poder estar un poquito más atento a lo que pase ahí con nuestros hijos. Los varones debemos estar interesados por nuestros hijos en esta figura de Dios Padre. ¿Usted cree que cuando el Padre envía al Hijo lo hizo por sacarse al Hijo de encima? Déjame tranquilo, Jesús, ya ándate para la tierra a morir por esa gente, ya. ¿Será así o no? No, ¿verdad? ¿Usted mandaría a su hijo a morir por otros? Ah, pero es que era Dios, pues sí, no le dolió, sí. Él hizo como que le dolió, como que hizo todo, es puro show. Hay gente que piensa, a lo mejor no lo dice, pero lo piensa, ¿verdad? No, sí, yo creo que fue como que actuó nomás. Sí. Pero igual la alabo. Usted tiene que estar convencido de lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos. Los varones debemos estar interesados por nuestros hijos, no solamente dejarlo a la mamá. Debemos estar interesados. Hoy los padres, en general, muchas veces no saben nada de sus hijos.
¿verdad? Hay un montón de test que andan por las redes sociales, ¿verdad? Y que se sorprenden los padres de las cosas que responden los hijos. Tal vez usted lo ha hecho como un juego, yo también por ahí lo he hecho con los hijos, pero a veces nos sorprendemos de las respuestas de nuestros hijos y nos damos cuenta que no les conocemos, porque no nos interesamos por conocerles. Otros se ponen a la par con sus hijos. Fíjense que tu hijo no es tu amigo. Puede ser una relación cercana, pero tú eres el padre y tú eres la madre de tu hijo. No podemos estar así como a la par, ¿verdad? A veces las mamás o los papás están en... Mira, a veces ahí, y voy a decir esto, que hace como 2 años lo dije, a veces las mamás cometen un error tremendo delante de los hijos, delante de la familia, ¿verdad? Cuando ocultan, por ejemplo, una relación de la hija, tal vez pequeña, ¿verdad? Con un chico, y la mamá como que se lo oculta al papá. Y lo sabe solamente la mamá y la hija. Y la mamá está más emocionada que la hija con el nuevo novio de la chica. Y después, vamos a ponernos más grave, pasa lo que tiene que pasar, hay una consecuencia y el papá se entera. Y el papá le dice, ¿pero cómo? Es que tú no te interesabas por tu hija. ¿Pero tú lo sabías? Sí, pero yo no te lo quise decir porque como tú eres tan ogro, como tú aquí, y comienzan a justificarse. Eso no puede suceder en una familia y menos cristiana, ¿verdad? Ni siquiera las no cristianas. Por eso tiene que existir comunicación. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, el esposo y la esposa tienen que estar muy de acuerdo en cómo va a ser la formación de sus hijos, hermanos. Debemos interiorizarnos y preocuparnos por nuestros hijos. Y todo esto lo vemos nosotros en esta enseñanza de la Trinidad, hermano. Usted lo va a ir recordando y va a poder ir aplicando todo esto. El orden de Dios y las figuras de la familia en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vamos a entender también a qué se refiere con ello. Entonces no nos podemos poner a la par con nuestros hijos. Usted puede tener confianza, usted puede ser cercano, se puede abrazar, pegar ahí con el cómo está y todo lo que usted quiera. Pero usted es el papá, porque si no su hijo pierde esa visión que tiene de usted como más arribita, ¿verdad? Y lo ve como el amigo nada más. Y en algunos casos ven a los amigos de manera más cercana e importante que los mismos padres, y eso ya es terrible. Por eso usted tiene que ponerle un poquito el freno a este mundo tan rápido que va y pare el carrusel, ¿verdad? Por lo menos vea en qué burrito va su hijo, ¿verdad? ¿Ha visto los carruseles cuando uno empieza a dar vueltas y ya se nos pierde el hijo? Párele, súbase y vaya con él al lado. Hagámoslo, hermano. Muchos de ustedes ya tienen hijos grandes, pero muchos de nosotros tenemos hijos pequeñitos, ¿o no? Que están en un proceso formativo. Así que preocupémonos, veamos esta figura que tiene la Trinidad para enseñarnos nuestra figura también en la familia. Otros ven que son como algo así como esclavos de sus hijos, ¿verdad? Y eso tampoco está bien, porque eso va a distorsionar y va a traer consecuencias a tu hijo, a tu hija, cuando ya tenga que desempeñarse allá afuera. Nosotros no somos esclavos de ellos, ¿verdad? Cada uno tiene que tener su función. ¿Es abuso de un niño de 11, 10 años pedirle, por ejemplo, que haga su cama? ¿Qué creen ustedes? Hacen su cama chiquillos, ¿no? Los tiburoncines. ¿Y por qué yo? Porque tú duermes en esa cama, fíjate. Bueno, yo nunca hacía la cama, en realidad. Pero es que conocí al Señor después, ¿ves? Pero ustedes lo conocen ahora. Así que
hay que participar también de eso, ¿verdad? Hay que formar a los hijos en las responsabilidades. ¿Quieres esto? Ok, tienes que cumplir aquello. No quiero ir a la iglesia. Va a suceder también, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no quiso ir a la iglesia cuando era adolescente? Los que conocieron a los en esa época. Yo creo que a todos nos pasó. A mí una vez el pastor me fue a buscar a la casa de mi abuelita. Y bueno, yo me iba a la casa de mi abuelita, ella era súper buena. No fui a la iglesia, dejé el teclado botado y me fui con mi abuelita. Y mi abuelita me cocinaba cosas tan ricas y me seducía a mi abuelita, ¿verdad? Y allá llegó el pastor y de repente mi abuelita dice, hay un hombre. Y yo miro, el pastor cierra todo, abuelita. Y el pastor me fue a buscar, ¿verdad? Chuta, pastor. Y ahí yo, pero yo no lo hice mala intención, ¿verdad? Pero tenemos que fomentar que nuestros hijos se congreguen, ¿verdad? Que nuestros hijos participen. A veces a lo mejor puede ser fome para ellos, sin duda que sí, ¿verdad? Pero poco a poco va a ir quedando la semilla sembrada en su corazón, ¿verdad? Muchos pastores, evangelistas, pasaron largas temporadas de su vida ahí metidos entre medio de las bancas, cuando chicos, ¿verdad? Con sus papás, ¿verdad? Eso va quedando en el corazón, ¿verdad? Y en la medida que Dios nos ayude y que usted también sea parte, vamos a poder formar grupos para, como lo tenemos hoy día, para los preadolescentes, para los niños como están arriba, ¿verdad? Y los jóvenes a futuro. Pero fíjense que usted como padre debe también ayudar a sus hijos en esta labor espiritual para que ellos puedan comprender que venir a la iglesia no es solamente levantarse, la tortura de levantarse el domingo temprano, porque es una tortura levantarse temprano, ¿no? A veces sí, ¿verdad? No siempre nos sale fácil, ¿verdad? Pero entendamos que venimos a lo que venimos, ¿verdad? A adorar a nuestro Señor. Entonces no debemos ser nosotros esclavos de nuestros hijos. Tampoco significa que no los vamos a atender, pero tiene que existir una buena comprensión en cuanto a nuestro rol como padres. Entonces, ninguno de estos ejemplos es correcto, debemos nosotros mirar a Dios. Ser padres, hermanos, es un gran desafío ante los ojos de nuestro Señor. Amén. Vemos ahora el ejemplo del Hijo. Ya vimos el ejemplo del Padre. Vemos ahora el ejemplo del Hijo. Así como en la figura trinitaria vemos al Padre ordenando, dirigiendo y enviando, la función o papel de obediente es perfecta para quién. En la figura trinitaria, la obediencia, ¿a quién se la podemos aplicar? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Al Hijo, ¿verdad? Ya dijimos que el que ordena, envía es para el Padre y ahora la figura de obediencia es perfecta para el Hijo. ¿Cuántos hijos somos obedientes a nuestros padres? Ya no me responde, déjala ahí nomás. Le ayuda, ¿verdad? Tampoco ustedes, chiquillos. Así como la figura trinitaria, vemos al Padre ordenando, dirigiendo y enviando, la función o el papel de ser obediente es perfecta a la figura, a la persona del Dios Hijo. Sería extraño un padre obediente a su hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Apliquémoslo entonces ahora a nuestra vida, ¿verdad? De lo espiritual pasémoslo a la vida cotidiana, familiar, ¿verdad? A veces mi hijo me dice, el Vicente, tráeme un pan con no sé qué y un jugo. A ver, ¿qué cosa? Papito lindo, precioso, es que... Y tengo que pararlo, ¿verdad? Porque el papel del hijo es obedecer. Lo que más me molesta a mí como padre es que un hijo no me obedezca. Jamás le he pegado a mis 3 hijos. Nunca. Espero nunca hacerlo, ¿verdad? A veces, no le digo que no lo haga, pero amerita su ¿verdad? Su tate quieto, como decía mi mamá. Pero si hay algo que me molesta es cuando un hijo no obedece. Eso me enfurece. No sé si a usted le pasa, pero a mí me molesta, ¿verdad? Gracias a Dios son obedientes, pero a veces uno los llama y no obedecen. La, la- la- la aplicación de la obediencia fue perfecta para Jesús y nos enseñó
en obediencia, y nosotros debemos aprender esta figura trinitaria en nuestra familia. Los hijos deben ser obedientes. No vas a salir hoy día. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿será necesario darle una explicación al hijo? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Sí? Sí y no. La respuesta es sí y no. Porque si usted no le explica al hijo, no va a entender, ¿verdad? Porque yo digo que no, ¿verdad? Y no es no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Y no, no, no. Mejor explíquele, ¿verdad? Si le pregunta tantas veces, explíquele. Ahora también a veces usted le puede decir, ¿sabes qué, hijo? Cuando yo te diga que no, simplemente es no y obedece. Aprende a obedecer. Te estoy enseñando a obedecer. A lo mejor podrías ir, podrías hacer esto, pero tienes que aprender a obedecer. Nosotros tuvimos un problema con mi hija hermosa que está acá, la Moncita, en un momento determinado de su vida. Porque a ella no le gustaba perder cuando era chiquitita, ¿verdad? Y cuando nos juntábamos en familia en el verano y jugábamos a la lotería, ¿se acuerdan? El 5, el 8. Ay, todos preocupados porque la Moncita no puede perder, ¿verdad? Porque si perdía, se iba a poner a llorar, ¿verdad? El problema es que después se juntó con mi abuelito que tenía Alzheimer, que retrocedió, era un niño, y mi abuelito tampoco podía perder. Entonces teníamos un problema y tuvimos que con mi esposa ver cómo íbamos a tratar la frustración de nuestra hija, que era normal a su edad. Que no es que le entró el demonio ni nada. No le iba a hacer liberación. Era simplemente que a su edad ella estaba aprendiendo a que esto también puede ser tuyo. Entonces nos propusimos con mi esposa hacerla perder, ¿verdad? Y empezamos a ganar. Y se enojaba al principio, ¿verdad? Pero después ya aprendió. Pero es un proceso que debemos hacer. Disculpa, Moncita, que te cite, ¿verdad? Pero la función perfecta para un hijo, según la figura trinitaria, es la obediencia. Así que hijos, obedezcan a sus padres. Sería extraño un padre obediente a sus hijos, a pesar que a veces el hijo pareciera que fuera muy sabio, más sabio que los mismos padres, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Estamos hablando de una vida en orden, ¿verdad? Cuando el orden es bajo la Biblia, esto fluye. Pero a veces se dan circunstancias medio raras. El ejemplo de plena obediencia en la figura del Hijo es un perfecto ejemplo para nuestras familias. Los hijos obedecen al Padre. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios 6, 1 y 4. Y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, esto es lo que deberían hacer, diría por ahí otra versión, ¿verdad? Está bien. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, además, siempre fíjense que la obediencia siempre va relacionada también con una bendición. Si tú eres obediente al Señor, si haces su palabra, el Señor, ¿qué va a hacer? Te va a bendecir. Cuando tú y yo somos desobedientes delante del Señor, Dios no nos puede bendecir. ¿Sabes por qué? Porque Él es un buen padre. Y un buen padre, cuando el hijo se equivoca, ¿qué es lo que hace? Lo corrige. La Biblia dice que lo castiga, lo azota. Así es más fuerte, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender que la obediencia es algo agradable delante de Dios y que la obediencia tiene una retribución, que es la bendición. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Quiere usted que le vaya bien o no? Hijos, ¿quieren, a ustedes, los más chiquititos, quieren que les vaya bien o no? ¿Les gustaría que les fuera bien en esta vida? Bueno, honren a sus padres, a su madre, ¿verdad? Para que les vaya bien. Y bueno, el versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Ustedes, dice la traducción al lenguaje actual, y el versículo 4 dice: ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlo y denle enseñanza cristiana. Ahora, el hijo se te va a enojar. No estoy diciendo que usted diga, ay, no lo voy a corregir para que no se enoje. Hay que entender el concepto bíblico, ¿verdad?
Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos habla acerca de la obediencia. Filipenses 2, 5 al 11 nos habla de esta obediencia plena en el Hijo. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué es lo que es esto? Obediencia del Hijo al Padre, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, esta es la autoridad del Padre hacia el Hijo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Todo esto mire, todo esto es en relación al Hijo. ¿Pero para qué finalmente? Para gloria de Dios Padre. Dígame usted ahora, ¿esto no es aplicable también a la familia? ¿Lo entendió, no? Le hizo clic, ¿verdad? Cuando tus hijos son obedientes, ¿quiénes son elogiados? Ahí usted saca el pecho, ¿verdad? Cuando sus hijos se portan mal, usted se hace así como, ¡ah, qué bonito el cielo! ¡Qué bonito la araña! Pero cuando tu hijo es, venga, señora, no sé, cualquier nombre, al colegio que le vamos a felicitar a su hijo, ¿verdad? Por ser un muy buen niño, ¿verdad? Y usted, voy inmediatamente, ¿verdad? Entonces dice, para gloria de Dios Padre. ¿Es un ejemplo trinitario para nuestras vidas? Sin duda que sí, hermanos. Sin duda que sí. Las funciones manifestadas en las funciones trinitarias no se podrían alterar, como los ejemplos que di anteriormente que eran erróneos, pues de ser así el Padre dejaría de ser Padre. ¿Verdad? No podría estar el Hijo mandando al Padre. Y el Hijo también dejaría de ser Hijo. ¿Verdad? Para ir resumiendo, cada persona de la Trinidad es completamente Dios. Cada persona de la Trinidad tiene todos los atributos que hemos aprendido que se aplican a Dios. ¿Sí? ¿Es el Espíritu Santo omnisciente? ¿Es el Espíritu Santo omnipresente? ¿Y el Hijo? ¿Y Dios? Ah, bueno, vamos bien, ¿verdad? Todos los atributos son aplicables entonces para cualquiera de estas tres personas. Las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad están en la manera en que se relacionan entre sí, pero solamente por una razón: la creación, para que usted y yo lo podamos entender. ¿Sí? La figura de Padre, Hijo, Espíritu Santo, solamente para que usted y yo lo podamos entender y aplicar hoy día a nuestras vidas. Algunos ejemplos de la Trinidad para el matrimonio, ya estamos terminando. Así como vimos el ejemplo de la Trinidad de Dios en el orden de las cosas de la vida cristiana y en nuestro papel como padres e hijos, también podemos ver esto aplicativo a nuestros matrimonios. Si hablamos de matrimonio, estamos hablando de ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. Que yo sepa, no estamos en esos países donde tienen 5 mujeres o como aspiran los mormones, ¿verdad? Que van a tener no sé cuántas mujeres allá en la eternidad. No. Acá es un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿Cuántos son esos? 2, muy bien. Un hombre y una mujer. Tal vez usted diga, me falta un tercero, pero para la figura trinitaria, por favor, ¿ok? Entonces, tomaremos el ejemplo trinitario en cuanto a la unidad, ¿ok? No es para que usted se busque un segundo marido. Vamos a aplicarlo entonces a la figura de la unidad, a la figura del amor que existe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vamos a aplicarlo también al sometimiento. ¿Qué le parece esa palabra en el matrimonio? Ah, no, pastor, me voy de la iglesia. Abroches ahí nomás su cinturón, ¿verdad? Que estamos pasando por una zona de turbulencias, ¿verdad? Las salidas están a los costados, pero las vamos a cerrar.
Todo bien hasta que dijeron la palabra sometimiento. Saquen esa palabra, yo creo que hay está una mala traducción, ¿verdad? Pero fíjense que en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vemos nosotros el sometimiento. Ahora, en esta sociedad nos cuesta el sometimiento, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta el sometimiento, verdad? No le voy a decir que levante, algunos valientes. Bien, pero creo que a todos nos cuesta esta figura, ¿verdad? El someternos. ¿Y por qué voy a hacer arroz? A mí no me gusta el arroz y sabéis que no me gusta. Y en cosas tan simples, ¿verdad? ¿A alguien no le gusta el arroz? No sé. Me dije algo. Habla, señora. Bueno, el sometimiento. Pero fíjense que ese sometimiento es en amor, hermanos. Es en el amor del Señor, ¿verdad? Cuando hay amor, el sometimiento es natural, ¿verdad? Me gusta a mí hacer esto, pero mi esposa quiere hacer esto otro. Voy a darle el gusto. Amén. Le dijo el más cristiano a la esposa, ¿verdad? Y la esposa, ay, qué lindo mi esposo, ¿verdad? Y ganó el esposo, ¿verdad? Fue premiado el esposo. Y todos ganaron, ¿verdad? Y la familia estuvo en paz. Pero si uno no comprende esto, ¿verdad? Se comienzan y lo vivimos a diario, ¿verdad? No me diga usted que no, porque usted no es la familia que... Aquí yo no les conté que tengo un don para verle los cachitos, ¿verdad? Entonces, la figura trinitaria nos ayuda a poder aplicar esto también en el matrimonio, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no los creó como seres aislados, cuyo modelo fue diseñado para estar solos, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Por el contrario, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿verdad? Corría un peligro el hombre, ¿verdad? Estando solo. Y crea Dios a la ayuda idónea, ¿verdad? La Biblia nos dice ahí, no lo busque, pero Génesis capítulo 1, 27, dice que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Génesis capítulo 2, 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Ok, muy bien. En el matrimonio entonces vemos a estos dos individuos completamente distintos, ¿o no? Usted es igual a su esposo, ¿no? Yo con mi esposa somos completamente distintos. Yo hablo hasta por los codos, mi esposa no habla mucho. Yo soy súper sociable, mi esposa le cuesta un poco más, y lo vemos en el día a día, ¿verdad? En gustos, ¿verdad? Me gusta una cosa y a él le gusta otra, y así. Y somos distintos, ¿verdad? Por ahí alguien dijo que los polos opuestos se atraen. En el matrimonio vemos a dos individuos completamente distintos que con la ayuda de Dios llegan a ser un solo cuerpo, una sola mente y un solo espíritu. En cierta manera, ¿verdad? En el matrimonio cristiano, ¿o no? Puede ser que usted esté, a lo mejor su esposa es del Colo-Colo y usted es ¿de qué puede ser? Huachipato. Pero resulta que lo que los une, ¿qué cosa es en la familia cristiana? Es la palabra del Señor. Y ahí está la unidad, ¿verdad? Si no tenemos que usted tener los mismos gustos, ¿verdad? Eso es imposible. Pero también se da mucho en el matrimonio que se comienza a forjar, ¿verdad? Una unidad. Y a lo mejor su esposo pensaba así, su esposa pensaba así, y poco a poco comenzamos a tener ya una visión ahora como familia, un bien común como familia, y remamos todos hacia el mismo lado. Ahora, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Y hay cosas en las cuales tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Y dijo por ahí Josué, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. Usted tiene que estar muy, si su esposo o su esposa es cristiana, ustedes tienen que ponerse de acuerdo en eso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y a lo mejor los hijos todavía no te quieren seguir, pero si tú no estás de acuerdo en eso, más difícil va a ser esa otra oportunidad, ¿verdad?
Entonces debemos estar de acuerdo en las cosas del Señor. Ustedes decidan venir a la casa del Señor, ¿verdad? Para que sus hijos también vean el ejemplo de todo esto. Entonces el Señor nos deja una palabra para fundamentar el matrimonio. Primera de Corintios capítulo 11:3. Una palabra difícil, ¿verdad? Se las voy a dejar para que de postre para hoy día domingo, ¿verdad? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Señor. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Escuchen menos amenes. Y Dios es la cabeza de Cristo. A muchos hombres machistas que dicen ser cristianos les gusta este pasaje para humillar a sus esposas. Ahí te hablan, ¿verdad? Ahora no le puede pegar codazo porque está a 1 metro de distancia, ¿verdad? Sin embargo, debemos mirar el ejemplo trinitario en donde vemos al Padre e Hijo en igual deidad. ¿O no? No me diga que el Hijo es mayor Dios que el Padre. Pues somos 5, ¿verdad? Esta es la 5, ¿no, Benja? 5 enseñanzas de la Trinidad. Debemos mirar entonces este ejemplo trinitario en donde el Padre e Hijo son iguales en deidad, en importancia, en personalidad. De cierta forma, entonces, podemos ver esta figura trinitaria en el matrimonio. ¿O no? Y si lo aplicamos a la familia, podemos llevar también al Espíritu Santo. ¿O no? Que representaría a los hijos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo sobre el no creyente? Lo convence de pecado, de justicia y verdad, y lo hace un nuevo creyente, un hijo de Dios. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo, por la palabra entendemos. Entonces el Espíritu Santo en cierta manera también puede representar ahora a los hijos en cuanto a engendrar, ¿verdad? Puede ser espiritualmente o en este caso ya tácito como un hijo. Vemos nosotros la figura de la Trinidad en la familia. Los hijos serán encargados de compartir con las próximas generaciones lo que el matrimonio haya puesto en sus corazones. Por eso es muy importante, hermanos, que podamos entender esto. Para finalizar, quiero que usted busque 1 Corintios capítulo 12 y vamos a ver este ejemplo de Trinidad en la vida cristiana. Así también el ejemplo de la figura trinitaria bíblica nos enseña a vivir en amor, en paz, en armonía dentro de la iglesia como una santa institución del Señor para estos tiempos. 1 Corintios capítulo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, el cuerpo es uno, ¿no? ¿Cuántos brazos tiene su cuerpo? 2, normalmente, ¿verdad? Tiene distintos miembros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Esto nos habla de la Trinidad, ¿o no? Es un texto trinitario, ¿verdad? Aplicativo, está pensando en esta base doctrinal. Así también Cristo. Amados hermanos, somos uno en Cristo. Usted mira a su lado, a su alrededor y somos uno en el Señor. Tal vez a usted tiene distintas inquietudes, intereses, un estatus distinto a su hermano, se rodea, trabaja en algo distinto, pero somos uno en el Señor, ¿o no? Somos uno en el Señor. De hecho, la Biblia dice que ya no había más griego ni judío, ¿verdad? Todos eran uno en el Señor, cuando comienza la iglesia cristiana. La falta de unidad ha sido el peor cáncer en medio del ministerio cristiano. Las iglesias están completamente, o estamos completamente divididas. Hay una competencia entre las iglesias
¿Quién tiene la mejor estrategia? ¿Quién tiene el mejor templo? ¿Quién tiene la mejor enseñanza? ¿La mejor banda de música? Y competencias entre sí. Fíjense que en la iglesia debe existir amor, amor fraternal, amor hacia tu hermano. No significa que estés todos los días tomando once con tu hermano o tu hermana, pero tiene que existir un amor sincero, ¿verdad? Un amor que no espera ser beneficiado. Me voy a hacer amigo de este hermano porque me voy a hacer amigo de la hermana Carolita que tiene que hacer la playa. Me voy a hacer amigo del hermano de allá porque tiene un camión que me puede ayudar para no sé qué. O me voy a hacer amigo de la hermana Brenda porque hace tortas ricas, ¿verdad? No, eso es un error, ¿verdad? Tampoco significa que todos tengamos que ser así como todos hermanos, amigos. No, ¿verdad? Usted va a tener gente que va a tener afinidad y con otros no tanta. Pero tiene que haber amor. Odio en la congregación jamás. Hemos tenido casos en medio de la congregación de gente que ha manifestado odio hacia su hermano. Y eso ha sido muy lamentable. Ha sido muy lamentable y ha tenido consecuencias lamentables. Por lo tanto, debemos procurar el amor entre nosotros. Debemos procurar la paz entre nosotros como congregación. Debemos soportarnos. ¿Sabe lo que es soportar? Piense en alguien maloliente y se le acerca a usted. Y ahí se aplica la palabra soportar. Soportar algo que yo no quiero, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos soportarnos los unos a los otros. Podía haber usado otra palabra, pero utilizó la palabra soportarnos. Y nos cuesta, ¿verdad? Yo como pastor me toca verlo a todos ustedes. Entonces ahí tengo que estar haciendo mis catarsis, ¿verdad? Para poder amarlos a todos y también soportarlos. Y ustedes a mí, ¿verdad? Si yo no soy una blanca paloma. Y esto es mutuo, ¿verdad? Entonces, como cristianos, debemos aprender a soportarnos, a entender a los que son más débiles, a aprender de los que son más maduros, a admirar a los que son mansos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede a veces en las iglesias? Comenzamos al Señor, lo comenzamos a servir al Señor mirando al otro, ¿qué va a decir de mí? ¿Verdad? Y comenzamos a competir. Y ahí se produce un desorden. Es muy común en las iglesias de corte quizás más pentecostal, ¿verdad? En donde hay una competencia de quién tiene más dones, manifestaciones, o quién predica más afuera, quién participa más acá adelante, ¿verdad? Y pareciera que todos están llamados a servir a Dios solamente en un escenario. Pero fíjense que hay mucho trabajo detrás de esto. Yo les quiero decir que durante la pandemia se pudieron desarrollar muchos trabajos, sobre todo en el equipo de multimedia. ¿Se recuerda usted? Bueno, ahí tenemos niños, ¿verdad? Trabajando y acá el hermano Luis ahí, usted ni lo ve. A lo mejor alguno de ustedes ni lo conoce, pero el hermano es el que está ahí haciendo la transmisión, ¿verdad? Entonces, todo nuestro servicio es bueno y agradable primeramente a Dios y también lo hacemos por amor a mi hermano. Esa unidad tiene que estar presente en nosotros. Esa benignidad como atributo de Dios tiene que estar presente en medio de esta congregación. El día que comiencen a pasar malos pensamientos en su corazón en relación a su hermano, tenemos que tratarlos. Tenemos que decir, a ver, Carrusel, párate un poquito, ¿verdad? Que me bajo, ¿verdad? Y voy a empezar a tratar ese sentimiento, porque la sutileza de Satanás es sutil. Es sutil, ¿verdad? Satanás, las acechanzas de Satanás son sutiles, hermanos. Entonces usted tiene que tener ojo. Debe ser sabio. Debe ir madurando. Soporte al que no le cae tan bien, ¿verdad? Al que es pesadito, al que es pesadita, sopórtelo, ¿verdad? Ore por su hermano. No para que se lo lleve el Señor, ¿verdad? Señor, te lo envío. Recíbelo. Pero una característica de los primeros cristianos justamente era el amor fraternal. Le voy a pedir que se ponga de pie.
Y les quiero decir solamente que cuando sirvas al Señor no esperes ser visto, no esperes ser reconocido, no esperes ser valorado. No esperes ser valorado. Te lo repito, cuando sirvas al Señor no esperes ser visto, reconocido ni valorado. Puede ser que a lo mejor nadie notó tu trabajo y nadie lo valoró. Pero si tú lo hiciste de corazón, por amor al Señor, por amor a la hermandad, un día vas a ser recompensado. Pero si lo hiciste, ¿verdad? Para ser reconocido, para ser valorado, ¿verdad? Y a lo mejor lo hiciste súper bien, el trabajo que hiciste delante del Señor. Cuando llegue el momento de los galardones, ¿verdad? Y usted va a estar ahí, ¿verdad? Como, aquí, grábame que van a pasar a mí el galardón. Y ya está el Señor ahí, ¿verdad? Con los premios, ¿verdad? Y el premio para el mejor hermano servidor de la iglesia es... ¡Tarararán! Hermano Benja, pasa por acá, ¿verdad? Y el Benjita estaba calladito, ¿verdad? Con el Dani, con el hermano Luis, y usted ni lo vio. Y usted se quedó ahí. Y lo enfocan ahí en primera... Bueno, todo esto es parte de una... Para que nos imaginemos un poquito la cosa, ¿verdad? Cómo es. Pero yo le quiero decir que tenemos que aprender del Señor en todo esto. Ministerio es servicio, viene del griego servicio, ministerio, servir. ¿A quién? A Dios primeramente, pero también a tu hermano por amor. Amén. Si un día le toca venir a hacer el aseo, le toca servir, usted hágalo agradecido, ¿verdad? Limpie la silla así como si fuera algo que el Señor no se va a sentar en la silla, ¿verdad? Pero la voy a limpiar para que se siente mi hermano, ¿verdad? Y se la voy a calentar si tiene mucho frío, ¿verdad? Vamos a poner una estufita, ¿verdad? Para mi hermano, ¿verdad? Vamos a acomodar este lugar para los hermanos. No es que no es que esto esté dirigido al hombre, pero se entiende, ¿no? El amor fraternal. Tenemos que trabajar en eso, hermanos. Cuando sirvas al Señor, no esperes ser visto, no esperes ser reconocido, no esperes ser valorado, tampoco esperes ser recompensado, no lo hagas por el galardón. Hazlo simplemente porque lo comprendes bíblicamente. Solo sirve para agradar a Dios y tus hermanos en amor. Quiero poner término a esta enseñanza de la Trinidad, solamente reforzando estos 3 puntos. Dios en 3 personas, cada persona es plenamente Dios, hay un solo Dios. Vamos a orar al Señor. Gracias, Dios, te damos en esta tarde ya, porque hemos podido aprender de tu palabra, Señor. No solamente nos quedamos con una enseñanza teológica, sino que la podemos aplicar hoy día a nuestras vidas. Señor, necesitamos aprender tanto, necesitamos ser corregidos en tantas áreas, Señor. Y gracias, Señor, porque tú tomaste esta figura de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para enseñarnos también y aprender de ti. Señor, queremos ser como tú. Queremos transformar nuestras áreas que son malas delante de ti. Queremos transformarlas por medio de tu palabra, aprendiendo de ti como nuestro gran ejemplo. Gracias, Señor, porque nos amas, nos corriges y en esta noche, en esta tarde, Señor, nos permites también comprender tal vez este misterio. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en esta tarde. Yo oro por cada uno de ellos como pastor de esta congregación para que tú les bendigas, Señor. Que toda la bendición que proviene de ti, toda esa bendición que tú has preparado, Señor, pueda recaer sobre la vida de mis hermanos, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces el deseo de su corazón. Señor, les bendigo. Desde la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor, sean bendecidos. Que esta bendición alcance a sus familias, a sus hijos, esposas, Señor, a sus vecinos, Señor, la gente que les rodea, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendíceles grandemente, Señor, y ayúdanos, Señor, en esta semana, Padre. Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero nosotros recordamos en esta tarde que estamos seguros en el hueco de tu mano y que nadie nos puede arrebatar de ellos, Señor. Nos da tanta alegría saberlo, Señor, y ahora podemos ir en paz a caminar en medio de la oscuridad, Señor, en medio de todo esto que sucede en este mundo. Nosotros iremos confiados porque confiamos en el Dios del universo. Gracias, Señor, te glorificamos. Y todo esto lo hacemos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.